A mis espaldas está el concesionario de Ferrari en la ciudad de Caracas y aquí enfrente un edificio que nunca terminaron de construir por un reciente escándalo de corrupción. Bienvenidos a la capital de Venezuela, una ciudad para los ricos. Es increíble pensar que hay un concesionario de Ferrari en esta ciudad, ¿no? En este país que ha dado tanto de qué hablar. Tiene un edificio muy bonito, bien moderno, bien lujoso, y enfrente de otro que también iba para allá. También iba como con ese contexto moderno de lujo, que se veía que iba a quedar bien, solo que nunca lo terminaron. Recientemente hubo un escándalo de corrupción que involucra a un personaje venezolano llamado Tarek. En Venezuela hay una escala de poderes dividida y distribuida, empezando por el máximo llamado Nicolás Maduro, el presidente, y de ahí para abajo. Este señor Tarek estaba muy cercano a la cima de la pirámide de poderes de este país, pero parece que el señor estaba cogiendo ya mucho poder, y eso a los grandes duros de aquí no les gustó tanto, y lo hicieron caer, porque así como en muchos países de América Latina, aquí también hay mucha corrupción. Eso no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero en ese juego de tronos a la venezolana, el señor Tarek cayó, y por debajo de él cayeron muchos más que dependían de su reino, y uno de esos personajes que cayó con él eran los que están invirtiendo aquí en la finca raíz y en el desarrollo inmobiliario de la ciudad, como por ejemplo este edificio que casi que lo terminan, pero así se quedará. El señor Tarek era nada más y nada menos que el presidente de PDVSA, haga de cuenta el jeque venezolano, el que estaba a cargo de toda la industria petrolera del país, y desde que lo capturaron, lo encerraron, nunca se supo nada más de él. No tenemos ni idea de dónde está. Lo único que podemos asegurar es que no está en ninguno de estos apartamentos de atrás. Pero resulta que la corrupción en Venezuela tiene ciertos elementos que la hace distinta al resto del planeta. Este país está bloqueado por todos lados. Está bloqueado por los gringos, está bloqueado por otros países, y sacar la plata de aquí puede ser un dolor de cabeza. Muchas de las entidades y las personas que están a cargo de las industrias rentables del país, donde se encuentra gran parte de la corrupción de Venezuela, invierten esos dineros fruto de la corrupción dentro del país, con grandes proyectos inmobiliarios que podemos ver alrededor a todo lo largo de la ciudad. Y mal o bien, esa corrupción creaba empleo. Por lo menos los señores que están aquí trabajando en este edificio, metiéndole al martillo, construyendo piso a piso, los de los vidrios, las ventanas, el cableado, el plomero, por lo menos eso generaba movimiento y generaba una economía. Y se los digo por qué, porque hablando con mucha gente aquí alrededor en este país, me han confirmado que después del escándalo de corrupción, la economía se detuvo por completo, no solo en la industria de los bienes raíces, sino en casi todas las industrias del país. Es muy loco de pensar lo que acabo de decir. ¿Cómo es posible que la corrupción de un pueblo genere empleo y genere economía, donde debería ser todo lo contrario? La idea obviamente es que no hubiese corrupción y que la plata del gobierno y la plata del Estado y la plata de un país se distribuya bien para que podamos generar bienestar y economía sin necesidad de los ladrones de cuello blanco. Entrando aquí a la Ferrari, ni siquiera pude saber cuánto costaba un carrito de estos. Los vendedores de la Ferrari saben muy bien a quién le venden, saben muy bien cuál es el cliente que viene a simplemente curiosear y el que realmente viene a comprar. Estos carros no es que tengan una etiqueta que diga 100,000, 200,000, 300,000 dólares. No se sabe cuánto cuestan, a no ser que ellos ya digan, este tipo va a comprar, ahí se le dicen los precios y empieza el proceso. De lo contrario, individuos como yo con esta camarita, jamás sabremos cuánto cuesta un Ferrari en Caracas. Y es que muchos tenemos un concepto de Venezuela gracias a las noticias, a todo lo que vemos afuera, que cuando usted viene aquí y ve tantas cosas alrededor, es muy difícil de entender. Venezuela es un país que hay que venir para entenderlo. ¿Cómo es posible que con tantas crisis, el hermano gemelo de Cuba en Sudamérica, el socialismo, el comunismo y Hugo Chávez, y vemos estos majestuosos edificios alrededor? ¿Cómo se explica que todavía se vea tanta prosperidad económica en las calles? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Será solo ficción? En las calles de Caracas se ven muchas camionetas del año, súper lujosas, automóviles y camionetas de 100, 150,000 dólares. Inclusive también hay una tienda que se llama Home Design, donde usted puede comprar muebles, sofás, comedores de 10, 12,000, 15,000 dólares. Esta tienda es tan exclusiva que tiene un Corvette 0 kilómetros del año ahí estacionado simplemente por dentro, como parte de la decoración del almacén. Ninguno de los productos de esta tienda de atrás tiene precio. Cuando usted entra a una tienda y no tienen precios los productos, quiere decir que tiene que preguntar. Cuando se tiene que preguntar, quiere decir que son muy caros. Y si existen tiendas como esta en Venezuela es porque hay demanda. ¿Qué quiere decir? Que en este país hay gente que está dispuesta a pagar 10,000, 15,000, 20,000 dólares por una sala o por un comedor. Pero ¿de dónde sale tanto dinero aquí? Por ejemplo, aquí en el barrio Las Mercedes encontramos esta otra torre que tiene
en particular esta torre. Esta torre también cayó en el mismo escándalo de corrupción. Parece que hacía parte de la misma red. Y miren nada más, clausurado. Todo esto está clausurado por la Policía Nacional contra la Corrupción. Eran negocios que vendían materiales para la construcción, negocios que vendían otro tipo de cosas, decoración para el hogar. Clausurado, clausurado y clausurado. Queda extremadamente claro que fue por corrupción, es que aquí lo dicen. Increíble, yo nunca había visto algo así. Y sigue el negocio por este lado, todo el edificio está básicamente clausurado. Y lo curioso es que como este, que está clausurado, allá enfrente están construyendo uno y está activo. Lo están construyendo realmente en este momento. ¿Con plata de dónde? ¿Será de la corrupción también? ¿Cuál será la fuente con la cual están construyendo este nuevo edificio enfrente de este que claramente ha sido clausurado por corrupción? Lo pone a uno a pensar. Lo interesante y más curioso del asunto es que un comedor que vale $15,000, con ese mismo presupuesto, hoy en día se puede conseguir un apartamento entero o una casa en Venezuela. Y si seguimos caminando por aquí, por el barrio Las Mercedes en Caracas, todos son tiendas de lujo, almacenes para decorar el hogar, todo está lleno de nuevas construcciones alrededor, de finos restaurantes, también de restaurantes normales, no el más fino, no el más barato, normalitos, pero quiero que se den cuenta, vamos a almorzar, vamos a aprovechar que tengo hambre para ir a un restaurante y que comparemos los precios de qué cuesta comer un almuerzo normal que en Caracas, Venezuela, o en el 2023, para que lo comparen cuánto cuesta en sus hogares y en sus ciudades. Muchas gracias, señor. Bienvenido. Llega uno al restaurante, lo reciben con valet parking, con todos los servicios, es bien finos y bien coquetos. Vamos a almorzar. Buenas. Allá está, gracias. El menú en este restaurante es una tablet que se la ponen aquí encima de la mesa, vean. Yo estaba mirando su menú así deslizando. Nomás unos pequeños precios que les quiero mostrar. El antipasti, que serían como unas pequeñas entradas de $5, de $4, de $9. Ensaladas ya son de $10, de $13. Las pizzas están a $7, 9, 8, 10, 14. Las pastas también como a 13, hay una de 15. Son precios razonables si usted vive en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, pero dígame usted, ¿estos son precios razonables para vivir en Caracas, Venezuela? Hemos llegado a la sección de los espagueti de $28, de 25, de 21, $28, un espagueti. ¿Esto qué tiene? Mariscos. Dios mío, pero ¿qué tienen los mariscos? De un restaurante de este estilo, que es un restaurante que está en una buena zona, no es el más caro, pero es un restaurante bueno. Me comí unos raviolis, una pequeña brusqueta y 2 jugos de maracuyá. Pagué $33. ¿Está caro? ¿Está barato? Ustedes le dirán. En un país donde el salario mínimo son $4 al mes, ¿cómo es posible que yo acabe de pagar $30 por un almuerzo? ¿Quién aquí en Venezuela se puede dar este tipo de lujos? Y ahí es donde la cosa comienza a complicarse. Entender este país requiere un doctorado en finanzas y economía. Y además, miren esta camioneta que está por detrás de mí. En Venezuela me he dado cuenta que todos son camionetas por todo lado. ¿Es que este país acaso no estaba en crisis? ¿Es que la crisis sí existe o no? ¿Qué es lo que está pasando realmente en Venezuela? Bienvenidos sean a la Lagunita Country Club, uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. Aquí encontramos, por supuesto, el Country Club de Caracas. Grandes campos de golf, grandes mansiones alrededor. Muchas de estas mansiones tienen una gran muralla que las divide del exterior. Muchas de estas mansiones tienen vigilancia propia y privada. Y muchas de estas mansiones inclusive son embajadas de los países que aún tienen embajada aquí en Venezuela. Esta es una de las caras más prestigiosas de la ciudad. Inclusive aquí queda la entrada. Por si a usted le gusta el golf, puede entrar aquí y venir a jugar. Es tan prestigioso el lugar que no hay por dónde caminar para los peatones, porque aquí la gente no camina, todos tienen carro. Y está la entrada al campo de golf. Miren esa elegancia, la de Francia. Qué cosa bella. ¿Quiénes son las personas que hoy en día en Venezuela pueden venir aquí a jugar golf? ¿Quiénes son las personas que pueden comprarse un Ferrari y ser parte de este club? Después de almorzar unos deliciosos raviolis de $33. ¿Hay algo que no nos están contando? ¿Será que Venezuela no está tan mal como la pintan? ¿Será que todo lo que escuchamos afuera es mentira? ¿O hay información que desconocemos? Hay un movimiento extraño en este país, del cual nadie nos había dicho, nadie nos habla, pero que evidentemente está sucediendo. Me acaban de decir aquí los de Caracas Country Club, los de seguridad, que está prohibido grabar. Me vieron con la cámara grabando estas lindas mansiones con palmeras y el Ávila justo detrás. Me dijeron que no podía grabar. Les dije, bueno, gracias. Volteé a la cuadra y seguí grabando, porque es que si yo le hiciera caso a toda la gente que me dice que no grabe en este país, no hubiera podido grabar ni un video. Me han dicho que no grabe
en tantos lugares que ya se volvió costumbre. Seguramente todos los dueños de estas mansiones también son dueños de grandes empresas, compañías que les permiten vivir en este tipo de lujosos lugares. Pero con todo el cuento de la expropiación, en la época de Hugo Chávez y de ahí para adelante, cuando se expropiaron tantas empresas, se expropiaba el sector privado, volviéndolo todo público. ¿Quiénes son los que entonces quedan? ¿Quiénes son los que aún pueden tener sus bolsillos llenos de dinero? ¿Quiénes son los que aún pueden tener una empresa próspera? Y la respuesta va a variar, pero es de ahí también donde vamos a conocer una palabra muy venezolana llamada los enchufados. Pero ¿quiénes son los famosos enchufados? Un enchufado es una persona que está con el gobierno. Entonces usted tiene una empresa de algo, o tiene un terreno, tiene una finca, tiene cualquier cosa, y se sienta con el gobierno a negociar. Entre usted y el gobierno llegan a algún acuerdo donde lo dejan operar, le permiten tener su negocio. ¿A cambio de qué? Vaya usted a saber. Un enchufado es alguien que ha logrado negociar con el gobierno que no le jodan la vida, a un precio, pero quién sabe cuál será el precio a pagar. Por eso también es normal ver tanta abundancia en este país, pero sectorizada en pequeños fragmentos estratégicamente escogidos por el gobierno, estratégicamente bien conectados, estratégicamente bien enchufados. Pero eso no quiere decir que toda la gente que puede comprarse un almuerzo de $30 necesariamente son todos enchufados. No quiere decir que la gente que tenga un carrito y un buen apartamento necesariamente son todos enchufados. Ahí es donde tenemos que entrar a explicar el rol del dólar americano y el renacimiento de la economía venezolana en los últimos años. La situación de Venezuela es una parodia política impresionante, porque aquí ganó la voz del pueblo, la voz del socialismo, la voz de Fidel Castro, de Hugo Chávez, del Che Guevara, para darles este país al pueblo, porque pertenece al pueblo, y hoy en día es un país que pertenece a los millonarios, a la gente que tiene plata, a la gente que se puede pagar un almuerzo de $30, y el pueblo seguirá ganando $4 mensuales, porque resulta que el pueblo se subió al poder, pero desde allí no dejaron subir a nadie más, y quedaron solo pocas cabezas contadas, y entre ellos se distribuyeron toda la riqueza. Y de ahí para abajo solo llegan las migajas. Lo vimos en el video cuando visitamos el barrio San Agustín, entrevistando gente. Yo no soy de aquí, yo ni siquiera vivo en este país, pero entrevistando gente que sí vive aquí. Muchos de ellos coincidían en que preferían tener oportunidades laborales a un mercado gratis, que preferían tener un salario más decente y no tener que estar rebuscándose la vida como sea. Así mismo como el ingeniero o el doctor que está haciendo Uber para sobrevivir seguramente opinará lo mismo. Por eso mismo es que no es sorpresa que tantos venezolanos se tengan que ir de Venezuela, se hayan ido a través de los años. Por eso mismo es que no es sorpresa encontrar también este tipo de mansiones completamente abandonadas, de personas que tal vez no se lograron enchufar, personas que tal vez no pudieron sacar su plática de aquí, no pudieron vender su propiedad y les tocó simplemente dejarla abandonada. Miren esta gran mansión, que si estuviera en buen estado probablemente costaría un par de millones de dólares. Y allá arriba hay una camiseta, lo cual indica que posiblemente haya gente viviendo ahí que la haya tomado como invasión o que simplemente se han metido para pasar un par de noches, pero no es de los dueños, por lo menos ellos ya no viven aquí. Miren esta vista que me vine a encontrar por acá, desde esta linda montaña, se ve casi que toda la ciudad de Caracas, en este hermoso atardecer, rodeados de lindos edificios, con apartamentos que no bajan de los $300,000 si usted quisiera venir a vivir aquí, un barrio para la gente de presupuesto. Inclusive, la embajada de Estados Unidos, que sigue existiendo, queda por aquí detrás de este edificio, pero no sirve para nada. Usted no puede ir a hacer ningún trámite ahí. Servirá solo por si usted es gringo y necesita ayuda, va y se encierra allá, lo acepta. Pero no hay nada más que hacer allá. Para ser un país en crisis, la cosa no se ve tan mal, por lo menos no en este barrio y sus alrededores. La gente sale a trotar, saca al perro a pasear. Parece que tienen una vida muy tranquila. Esto confunde mucho al extranjero, al visitante que viene a conocer un país que supuestamente está en crisis. La verdad es que Venezuela sí está en una crisis tremenda, pero han encontrado un pañito de agua tibia para aliviar las heridas, aliviar el malestar económico. Resulta que este país ha tenido varias crisis a lo largo de su historia. Las más contundentes fueron las que llegaron después del comunismo y el socialismo de Hugo Chávez, la devaluación del bolívar, haciendo que perdiera 14 veces su valor, 14 ceros. Es como coger un bolívar y multiplicarlo por menos 10 a la potencia 14. Y a eso sumado los apagones que hubo en el 2018, el desabastecimiento, el precio de la gasolina,
gasolina. Y en este país que casi no producen nada para el Producto Interno de los consumidores venezolanos, mandan a importar todo de afuera, más los bloqueos de Estados Unidos y los países aliados. Eso fue un cóctel que explotó en el desespero y el bolsillo de los ciudadanos, haciendo que no había más remedio sino utilizar el dólar como moneda, porque por lo menos el dólar iba a evitar la hiperinflación. Un dólar es un dólar hoy y será un dólar mañana. Hasta que el gobierno dijo, bueno, ¿sabe qué? Empiecen a utilizar su dólar en ciertos sectores, hasta que hoy en día el dólar es la moneda oficial, no oficial de los venezolanos. La moneda oficial, pero no reconocida. Y a partir del dólar se ha generado una nueva dinámica económica. Y es como si este país ahora fuera tierra de nadie, pero tierra de todos al mismo tiempo. Tierra del que quiera guerrearla y tierra del que se pueda rebuscar el dólar para sobrevivir. El venezolano es un personaje muy echado pa'lante. El venezolano es alguien que va a crear empresa aquí o por fuera, que no le tiene miedo al trabajo, que no le tiene miedo a ensuciarse las manos, a sudarla, a guerrearla. Y eso mismo es lo que han hecho aquí los que aún logran sobrevivir. Desde la entrada del dólar al país de forma informal, todo el mundo aquí está buscando la manera de conseguir el dólar, rebuscándoselo como pueda. Y esa estabilidad o esa sensación de estabilidad que genera el dólar es lo que ha hecho que en Venezuela las cosas estén cambiando un poquito en los últimos años, generando una sensación de estabilidad que hace mucho tiempo no tenía. La inflación existe, así sea en Estados Unidos, existe en Canadá, en todos los países. Use la moneda que use. Y aquí en Venezuela la inflación sigue sucediendo, pero ahora es en dólares. Lo que hoy nos costó $30 el almuerzo, mañana puede ser $50. Y lo chistoso de Venezuela es que muchas veces es por rumores. Si se escucha algo que va a suceder mañana, los precios se pueden disparar de un día para otro. Y como aquí todo el mundo pone el precio a su producto, por eso y todas las razones mencionadas anteriormente es que Venezuela es carísimo. Vivir aquí, el costo de vida está súper elevado. Y para nosotros los turistas también está muy caro. Cada vez que tenemos una respuesta, más preguntas nos surgen, más interrogantes. Esto es un país que no lo entiende ni Mandrake. Es curioso que el terror del comunismo, cuando ve al capitalismo, es la brecha de las clases sociales, donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Yo nunca he visto una brecha semejante como la que he visto en este país, que se supone que es socialista, comunista, a mí que me importa cómo se llame eso, pero la brecha socioeconómica de Venezuela es increíblemente grande. Miren qué lindo este mirador. La gente de aquí, del barrio, viene a ver el atardecer, a sentarse románticamente emparejados a ver las montañas caraqueñas, a contemplar lo lindo que es esta ciudad. Realmente Caracas es una ciudad muy bonita. Me ha dejado bastante asombrado. Una ciudad rodeada de montañas de mucho verde y muy bella ella, de la cual me les despido en el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo y espero que hayan entendido este enjambre de abejas, este desorden, este Tetris lleno de fichas mal puestas de lo que significa la economía venezolana en el 2023.